Fenómeno. Segunda ley, si hay fuerza, hay aceleración. Esa es la segunda, que es la famosa ley F igual a M por A, que ya hemos visto, no con tanta definición, pero la hemos visto cuando vimos sistema de unidades. La segunda ley de Newton o principio de masa. Acá nos metemos con un tema importante, bien importante de los hallazgos de Newton, que es la masa de un cuerpo. Entonces, ¿qué hizo Newton? Veamos cómo llega a esta ley, ¿cierto? Tenemos un cuerpo del cual no sabemos nada. Ni siquiera sabemos que tiene algo llamado masa, no sabemos nada. Le aplico una fuerza, supongamos que está en reposo, le aplico una fuerza a este cuerpo, medible, esto se puede hacer en un laboratorio, muchos dicen, y el peso, vertical y para abajo, es un ejemplo teórico, supongamos que no estamos en el planeta Tierra y que la única fuerza es una fuerza que uno le aplica, obviamente si estamos en el planeta Tierra, aparte de esa fuerza F va a estar el peso del cuerpo, pero hagamos un ejemplo supuesto, un ejercicio de suposición. Le aplico una fuerza medible, una única fuerza medible a ese cuerpo, durante un cierto tiempo, bueno, y voy a observar que se va acelerando el cuerpo. Se puede observar, esto es algo medible, la física es una ciencia fáctica, experimental, ¿cierto? Es una ciencia que se basa, bueno, como decíamos, empírica, se basa en el experimento. No es un saber teórico como la matemática, deductivo, no. Esto se basa en que se estudió. Si le aplicaba una fuerza constante a ese cuerpo, se puede observar que el mismo adquiere una aceleración constante y se puede medir. Entonces, le aplico la fuerza, mido la aceleración. Fenómeno. Ahora, a ese mismo cuerpo, y copié, pegué, el mismo cuerpo, del cual sigo sin saber nada, pero el mismo cuerpo, le aplico otra fuerza distinta, F', el doble de la primera fuerza que le apliqué. Mido la aceleración que adquiere y va a ser una aceleración A', que también va a ser el doble de la que tenía antes. Entonces, puedo seguir repitiendo este experimento con el mismo cuerpo indefinidamente. Y voy a notar que se puede probar experimentalmente que F es a A, como F' es a A', como F segunda a A segunda, como F tercera a A tercera, si sigo repitiendo el experimento indefinidamente en el tiempo. O sea, que ese cuerpo tiene una constante intrínseca, que es la razón, fuerza aplicada sobre aceleración obtenida, y a esa constante Newton le llama masa del cuerpo. Y ahí surge, digamos, la masa del cuerpo, casi como magnitud derivada de la fuerza. No es magnitud derivada en el sistema internacional, pero al momento de razonarlo surge casi derivado del concepto de fuerza. O sea, todo cuerpo tiene una razón, fuerza aplicada a aceleración obtenida. Y esa es la masa del cuerpo. Supongamos que un cuerpo tiene una masa de 5 kilogramos, ¿cierto? Si un cuerpo tiene una masa de 5 kilogramos, también podríamos decir que es un cuerpo que requiere 5 newton por cada metro por segundo al cuadrado de aceleración que le quiero provocar. ¿Eh? Estamos considerando casi la masa, casi viéndola como derivada, cuando la masa no es derivada, pero no importa, ¿no? El concepto es que la masa es fuerza sobre aceleración. Entonces, si uno dice kilogramo, también podría decir newton por metro por segundo cuadrado. Es más raro decir esto, ¿no? Pero esto también es kilogramo, ¿o no? Recuerden que newton es kilogramo masa por metro sobre segundo cuadrado, por lo tanto, el metro sobre segundo cuadrado se va con esto, o sea, esto también es kilogramo masa. O sea que podríamos decir que un cuerpo que tiene 5 kilogramos de masa requiere 5 newton para acelerarse unitariamente. O sea, 5 newton o sea que la masa sería la fuerza que requiere en newton para que adquiera una aceleración unitaria. Ya está, porque no me quiero meter más ahora con ese punto. Bueno, ahí surge, bueno, puse el renglón de la masa, esto ya lo conocemos, la unidad técnica de masa es la unidad de masa del sistema técnico español, el kilogramo de masa del internacional, ¿cierto? O MKS, y el gramo masa en el CGS. Bueno, esto ya lo conocemos, súper sabido. Bueno, si de ahí se despeja, obviamente, si F sobre A es M, fíjense que lo hice para el mismo cuerpo. Si lo hiciera con distintos cuerpos, no llegaría a una regularidad así de la materia. Es con el mismo cuerpo. Despejando acá, F igual a M por A. Entonces, ahí está la famosa segunda ley de Newton, que es una ley vectorial. ¿Por qué una ley vectorial? Porque la aceleración es un vector y la fuerza es un vector. ¿Y la masa qué es? ¿Un vector o un escalar? Un escalar. Un escalar. O sea, un número real nada más.
y siempre positivo. La masa es siempre positiva, porque la masa no hay masas negativas. Lo mismo que puede tener una masa de 0, pero tampoco hay masa de 0. O sea, la masa siempre es positiva. Y entonces esto significa, esta ley vectorial significa que un vector, bueno, acá está la consecuencia por la masa de la causa, bueno, no importa eso, ¿no? La aceleración y la fuerza aplicada, la fuerza resultante o fuerza neta, como se dice a veces, con el sinónimo de resultante, fuerza neta, aplicada, son ambas con la misma dirección y sentido, debido a que la masa es un escalar positivo. ¿Se acuerdan cuando vimos vectores? Cuando vimos producto de vector por escalar, vimos que un vector B, por ejemplo, como este que se muestra acá en azul, si lo multiplicamos por 2, que es un escalar positivo, se duplica el módulo y mantiene la dirección y el sentido. Si lo multiplicamos por 3, se triplica el módulo y mantiene la dirección y el sentido. Si multiplicamos por un medio, lo mismo, se reduce el módulo. Y si multiplicamos por un número negativo, cambia el sentido. Bueno, eso no va a pasar. Eso no va a pasar con la ley segunda de Newton, debido a que, bueno, en la segunda ley de Newton, como estamos diciendo, la fuerza aplicada o fuerza neta o resultante es un vector que tiene la misma dirección y sentido que la aceleración obtenida. Y acá hay un escalar positivo, que es la masa. ¿Se dan cuenta? Así que, bueno, obviamente, si le aplico una fuerza para la derecha, no se va a acelerar para la izquierda. No tiene lógica tampoco, ¿no? Así que, bueno, eso hay que saberlo. Es el producto, por supuesto que los vectores van a quedar de distinta naturaleza, no es que va a ser el doble o el triple, va a quedar un vector va a ser la aceleración, y cuando lo multipliquemos por la masa, va a ser un vector distinto, un vector fuerza, que se mide en Newton. Bueno, y acá voy a leer la redacción de este segundo principio de Newton o principio de masa. Acá se define lo que es la masa de un cuerpo, ¿no? Cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza o un sistema de fuerzas de resultante no nula, tiene que haber resultante, el mismo adquiere una aceleración directamente proporcional a la fuerza neta aplicada. Otra vez, fuerza neta igual resultante. Y en su misma dirección y sentido, lo que acabamos de explicar recién. El cociente entre la fuerza aplicada y la aceleración obtenida es una constante para cada cuerpo, llamada masa del cuerpo. ¿Se dan cuenta? Bueno, ese es el principio de masa, por eso se llama así, principio de masa o segunda ley de Newton. Bien, vamos de nuevo, recién, aunque no puse acá demora un poquito en llegar el zoom, pero aunque no puse acá masa, era obvio que acá lo constante era la masa. Yo duplicaba la fuerza, se duplicaba la aceleración obtenida. Ahora voy a hacer otro planteo, un poco diferente. Ahora tengo dos masas distintas. Ahora ya sé lo que es la masa. Esta tiene una pequeña masa y esta tiene una mayor masa. El triple, digámosle, pongámosle. Lo he dibujado como más grande. No es necesario que sea más grande. Podría ser más chico y tener más masa. Porque la masa no tiene nada que ver con el volumen. Tiene que ver, pero no. Si es el mismo cuerpo, si es la misma sustancia, sí, tiene que tener más volumen si tiene más masa. ¿Qué es lo que voy a mantener constante ahora? Voy a aplicar la misma fuerza, por eso no le he puesto F y F', le he puesto F y F. La misma fuerza. ¿Cuál va a acelerar más? ¿El más de menor masa o el de mayor masa? El de menor. El de menor masa. Claro, el de menor masa. Es más fácil agarrar un objeto pequeño, qué sé yo, digamos un lápiz, y acelerarlo, que agarrar el escritorio y acelerarlo con todos los chirimbolos que tiene arriba, ¿cierto? Entonces, si a los dos cuerpos de distinta masa, M y M', le aplicás la misma fuerza, el de menor masa acelera más, y el de mayor masa acelera menos. Por lo tanto, hay una proporcionalidad inversa entre masa, ¿cierto?, y aceleración obtenida para una fuerza constante. Bueno, despejo de la segunda ley de Newton, la segunda ley de Newton es fuerza igual a m por a, ¿cierto? Y entonces, si despejo de acá la aceleración, queda igual a F sobre m, ¿cierto? Si la despejo de la segunda ley de Newton, la aceleración queda A igual a F sobre m. Bueno, eso es lo que está escrito acá. Si la fuerza es constante, ¿cierto? Esta supongamos que sea una constante K, la fuerza. A igual a K sobre m. Generalmente se le pone la letra K a la constante. Bueno, acá se ve claramente que la masa, que la aceleración obtenida es inversamente proporcional a la masa del cuerpo, para una fuerza constante. Ah, pero hay una cosa muy importante con esto, que es que si este cuerpo tiene el triple de la masa, este cuerpo prima, tiene una masa m', que es el triple de m, la aceleración va a ser la tercera parte. Si tiene el triple de masa, la tercera parte. Por eso es inversamente proporcional.
Si te acelera, qué sé yo, a 6 metros por segundo al cuadrado, te va a acelerar a 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, la tercera parte. Pero esto es muy importante porque la masa representa la resistencia del cuerpo a ser acelerado. O sea, si hay más masa, hay menos aceleración. Por eso la masa representa la resistencia del cuerpo a ser acelerado. Así que esa es una buena definición de la masa. Si bien es cierto que acabamos de decir recién cuál es la definición, si uno se pone estricto en qué es la masa, bueno, la masa sería definida entonces como la fuerza necesaria para provocarle una aceleración unitaria al cuerpo. O sea, si el cuerpo requiere, qué sé yo, 7 newton para adquirir una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado, o sea, una aceleración unitaria, es porque tiene 7 kilogramos de masa. ¿Cierto? Ese sería el sentido conceptual de la masa. Pero también podemos razonar que la masa representa una medida cuantitativa, o sea, a través de un número, de la inercia del cuerpo, o sea, de la resistencia del cuerpo a ser acelerado. Mientras más masa tiene el cuerpo, más se resiste a ser acelerado. Eso es lo que refleja esta fórmula. Cómo la masa es una resistencia. Más masa, menos aceleración, para la misma fuerza. Y ahora vamos a un tercer ejemplo. Recién el primero era, lo constante era la masa, que no pusimos M porque ni siquiera sabíamos que había algo como la masa, pero era el mismo cuerpo. Después hicimos constante recién, ¿qué cosa hicimos constante recién? La fuerza. Ahora vamos a hacer constante la aceleración. Y a propósito lo dibujo para abajo, no importa si lo dibujo para abajo, para la derecha, para la izquierda, no importa, pero para abajo tiene un sentido, porque ahora vamos a llegar a la dinámica de la caída libre, no la cinemática de hacer un experimento y ver, ay, sí, caen las plumas y la bola de bowling a la par. No, ahora vamos a justificar por qué caen a la par, ¿no? Y entonces, ahora, enseguida vamos con eso. Ahora supongamos dos cuerpos, uno de menor masa, M, y uno de mayor masa, M'. Supongamos que yo quiero, por X razones, porque se me antoja, que los dos tengan la misma aceleración. Por eso no le he puesto A y A', porque es la misma. Es la misma la A del M y la A del M'. Entonces, la lógica es que si le aplico la misma fuerza, va a acelerar más el cuerpo de menor masa. Entonces tengo que aplicarle más fuerza al cuerpo de mayor masa para que acelere lo mismo que un cuerpo, y menos fuerza al cuerpo de menor masa para que acelere lo mismo. Entonces, si no, me va a acelerar, como ya vimos, distinto. O sea, que el cuerpo que tiene más masa, el cuerpo más grande o que tiene más masa, requiere más fuerza para lograr la misma aceleración que el otro. ¿Por qué requiere más fuerza? Porque tiene más masa y tiene más inercia, tiene más tendencia a seguir como está y se resiste más a ser acelerado. Por eso requiere de mayor fuerza. Bien, acá estamos viendo alguien que empuja desde arriba los cuerpos y los dos caen a la par, ¿cierto? Ahí podemos ver la segunda ley de Newton en acción de nuevo, F igual a M por A, y ver que lo constante acá es la aceleración. Así que si hacemos ese esquema de constante K, podríamos decir que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, no importa el orden de los factores, la aceleración sería una constante ahora, pues se me antojó que sea constante. Entonces acá puedo ver que la fuerza que requiero, no que hay que aplicar o que requiero, tiene que ser proporcional a la masa del cuerpo. O sea, si el cuerpo tiene más masa, tengo que aplicar más fuerza. Bueno, y lo dibujé para abajo, ¿por qué? Porque eso lo hace solo la gravedad de la Tierra. Naturalmente, al cuerpo de menor masa, la Tierra lo atrae con una fuerza menos intensa que al cuerpo de mayor masa. Y si el cuerpo de mayor masa tiene el triple de la masa, digamos, si tiene el triple de la masa, en lugar de 1 kilogramo, tiene 3 kilogramos masa, va a tener el triple de peso. Entonces, espontáneamente, digamos, el planeta Tierra se encarga de atraer con más fuerza al objeto de mayor masa y por lo tanto atraer con mayor fuerza al objeto que más se va a resistir a ser acelerado y atraer con menor fuerza al objeto de menor masa, con lo cual que se va a resistir menos, y una cosa compensa a la otra, y por eso los cuerpos caen en el vacío a la par. Eso lo pudo deducir Galileo, lo probaron los astronautas, que se acuerdan cuando le metieron el videito de la pluma y el martillo del astronauta que lo soltó en la luna, lo vimos recién con los bolos, el bolo ese de boliche, de billar, no sé cómo le llaman, de bowling, y las plumas. O sea, todo eso es consecuencia
esto sería la dinámica de la caída libre. O sea, ¿por qué? ¿Por qué caen así? No simplemente observarlo en un laboratorio de vacío, lo que sea, sino por qué. Y es por esto. O sea, el cuerpo, al tener más masa, ahora vamos a ver la ley universal de gravedad de Newton, eso prueba cómo se pueden demostrar, digamos, por qué los cuerpos caen con la misma aceleración. El cuerpo de mayor masa tiene más peso, porque la fuerza no es una fuerza que alguien lo empuja de arriba. Bueno, no lo empujan de arriba, está aplicada en el centro de gravedad, pero no cambia conceptualmente la cuestión. O sea, la verdadera fuerza peso está acá, en el centro de gravedad de cada cuerpo, ¿cierto? El peso de un cuerpo, el peso del otro, lo aplica al planeta Tierra, como vamos a ver ahora, en la ley universal de gravedad de Newton, ¿eh? Pero bueno, este es el peso prima y este es el peso P sin prima, ¿o no? Esta representa la atracción del planeta Tierra de una masa pequeña y por lo tanto hay un peso pequeño. Y esta es la masa triple de masa, triple de peso. ¿Eh? Y bueno, y son estas fuerzas de acá que no es que lo empuja uno de arriba, sino se atrae directamente a partir de la gravedad.